RCR, la red que comunica y une al Perú. Lo anunciado, ya se encuentra con nosotros. Yo le agradezco la generosidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, al doctor Gustavo Pacheco. En su momento él ha sido congresista, actualmente es director ejecutivo del Instituto Internacional de Gobierno. Rompe su silencio, ¿no? Y doble agradecimiento porque nos va a permitir conocer un poco cuál es su visión que tiene frente al momento político. Somos un país predictible o no, pero también un poco qué es lo que podría ocurrir si el escenario no tiene por lo menos una dosis donde podamos converger y encontrar salidas. Qué gusto de tenerlo acá en RCR y le agradezco la generosidad de su parte, doctor Pacheco. Encantado, José. Siempre es un placer, un privilegio estar en esta red de comunicación regional. ¿Cómo está observando el panorama político? ¿No? Bastante confuso, ¿no? Porque ya no solamente estamos frente a un hecho de un anuncio de una propuesta de reforma constitucional, ¿no? Porque estamos viendo que ya hay una campaña intensa que hace el propio presidente de la República, ¿no? El presidente está saliendo ya en su condición, no sabemos si de presidente o en su condición ya de activista político, ¿no? A plantear el adelanto. Ayer lo he dicho con suma claridad, ¿cuál es el miedo, ¿no? Cuando ya hay una respuesta, hay una propuesta por medio que está en el Parlamento. Pero el escenario político es mucho más complejo, que estamos viendo el nivel de conflictividad producto justamente de las condiciones que se están creando, ¿no? Primer acto. El presidente Vizcarra plantea la reforma constitucional en justicia y en política. Segundo acto. El presidente le pide al Congreso cerrar la actividad política y el mandato del Congreso y de él mismo un año antes, al 2020. ¿Cómo se llama esa comedia? La huida hacia adelante. ¿Cómo se entiende que el propio presidente Vizcarra, que nos llevó a un referéndum el año pasado de 300 millones de soles, que no son de su bolsillo, donde se planteó la reforma política y la reforma de la justicia y se le preguntó a todos los peruanos cuál era su punto de vista, ahora dice que hay que adelantar el mandato y anticipar el término del mandato, en un acto de absoluta irresponsabilidad? Ese no es su dinero. Con 300 millones de soles se hubieran conseguido hacer cuántas obras para nuestro país. Entonces, ese acto de irresponsabilidad permite que esta comedia, este sainete, tenga el nombre de la huida hacia adelante. Él ya no sabe qué hacer, no puede regresar hacia atrás. Le esperan 49 juicios que tiene abiertos, 49 procesos que no se le aplican por la inmunidad que tiene el presidente de la República. Él ataca al Congreso para retirarle la inmunidad, pero no renuncia a su inmunidad política. El hombre más blindado del país, como tiene que ser, es el jefe del Estado. Él personifica a la nación, pero nos ha enfrentado de esta manera tan antiperuana. En medio de tantas medallas que estamos ganando en oro, en plata, en bronce, en los Panamericanos, en medio del éxito de los Panamericanos que nos ponen en los ojos del mundo, sale el presidente el 28 de julio, en los últimos 2 minutos, a decir hay que anticipar al 2020 este mandato. Con lo cual no habrá inversiones, no habrá confianza y la recesión a la vuelta de la esquina. Ahora, ¿cuánta es la corresponsabilidad de esta crisis del Congreso y cuánto es la corresponsabilidad del gobierno, el Ejecutivo como tal? El presidente Pedro Pablo Kuczynski nos instaló en el infierno. El presidente Vizcarra es el administrador del fuego. La culpa es absolutamente del Poder Ejecutivo. PPK, miren lo que hizo PPK. PPK renunció antes que lo vacaran porque estaba negociando. En el día era ministro y en la noche era cajero de Odebrecht. Y él dijo que había levantado una muralla china que siempre fue falso, nunca fue verdad. Entonces, se va Kuczynski, le piden a Vizcarra renunciar para que haya elecciones. El presidente Vizcarra no quiere renunciar y le dice a Mecha Arauz, que era premier, no voy a renunciar, y se queda con la presidencia. La absoluta responsabilidad es del Poder Ejecutivo siempre, porque es quien gobierna, quien maneja los 150.000 millones de soles. 150, el Congreso maneja 500 millones de soles para su presupuesto, para sus sueldos, para su salario.
Evidentemente hay un montón de impresentables en este Congreso, delincuentes, fariseos. Pero aún así, los congresos en los que me ha tocado participar, ver, asesorar, han sido más impopulares que este. El Congreso siempre ha sido impopular, pero ahora hay un montón de delincuentes. Pero eso no pasaba nada. El presidente Alan García tuvo un Congreso en contra, el presidente Humala trabajó con el Congreso, Toledo trabajó con el Congreso. Esto es un desastre. Ahora, usted viaja bastante. Usted es director de un instituto internacional de gobierno. ¿Le preocupa un poco la actitud plebiscitaria que adopta el presidente Vizcarra? Hay dos tipos de países, los países constituidos y los países constituyentes. Chile es un país constituido, Estados Unidos es un país constituido, Venezuela es un país constituyente, Perú tiene que ser un país constituido, no podemos tener una constituyente cada 5 años. No podemos tener una modificación de la Constitución cada medio año. Mire, como no nos gusta este Congreso, ahora cortamos. Pero si un día nos gusta el presidente, alargamos. No se puede. Hay 3 razones, 3 pilares para el desarrollo en cualquier parte del mundo. Primero, seguridad jurídica. Segundo, estabilidad política. Y tercero, paz social. Si modificamos el cuadro jurídico, nos convertimos en un país constituyente donde nadie invierte. ¿Esta red podría estar en Venezuela? No. Ahora, en ese mismo escenario, ¿no? ¿Qué es lo que puede ocurrir si se concreta el adelanto de elecciones, ¿no? El otro escenario es que el Congreso diga no, pero en el hipotético escenario que se adelanten las elecciones hasta el 2020, ¿ya estamos vulnerando la seguridad jurídica? Por supuesto, porque todos hemos votado para que este Congreso impresentable dura hasta el 2021. Existe lo que se llama la corresponsabilidad del voto. Ahora, ¿se dan condiciones para que este Congreso impresentable prosiga hasta el Sí, 2021? por supuesto que sí, claro que sí. Ahí funcionan las comisiones, ahí funciona la comisión permanente. No toditos son delincuentes. Y habrá que exigirle al Congreso que depure a esos delincuentes. Hay que exigirle. Pero si nosotros variamos las fechas y decimos, este Congreso no va a durar 5 años, sino que 4, sino que 3, cuando venga el próximo Congreso, también diremos, tampoco nos gusta, ¿también lo cerramos? No puede ser. Aquí hay que, si el señor Vizcarra, presidente de la República, que ya ha reconocido que se quiere ir, anoche el premier Salvador del Solar públicamente ha dicho en Cuarto Poder que reconoce una incapacidad común con el Congreso, lo ha dicho el premier. Por incapacidad común nos tenemos que ir. Si son incapaces, hay una fórmula no para irse el próximo año, sino para irse este año. Es muy sencillo. Renuncia el presidente Vizcarra, renuncia la presidenta Meche Arauz y asume el presidente del Congreso o la Echea, que según la Constitución, en 4 meses tiene que convocar elecciones. Pero hay quienes piensan, digamos, en otro contexto, mi estimado doctor Pacheco, ¿no? Piensan de que esto es un juego político del gobierno para alargar su permanencia en el gobierno. Eso sería desastroso. O sea, la fórmula de Chávez, la fórmula de Maduro, eso sería desastroso. Nos tendrán pues otra vez pidiendo la restitución de la Constitución. Él sabe cómo va a terminar. Él sabe cómo terminan los presidentes que transgreden la Constitución. A Fujimori lo hemos encarcelado por romper la Constitución y por todos los delitos que cometió. Pero en América Latina los presidentes o los que ostentan el poder en determinado momento saben que cuando dejan el poder se someten a la justicia, por lo tanto tienen que permanecer en el poder, ¿no? Caso de Maduro, ¿no? O el caso del propio Evo Morales, ¿no? Hace un siglo el presidente Leguía dio un golpe de Estado y persiguió a todos los partidos políticos justamente en 1919. Y luego se convirtió pues, en el oncenio de Leguía. Fue un gran presidente, pero fue un presidente antidemocrático. Y que liquidó a todos los partidos que se formaron en el siglo XIX. Ahora este presidente quiere liquidar a todos los partidos que se han formado en el siglo XX. La estabilidad de un país está en manos de sus partidos políticos. En Estados Unidos, Partido Republicano, Partido Demócrata. No se le ocurra a Donald Trump decir, quiero renovar la clase política. ¿Quién es Donald Trump? ¿Quién es Vizcarra para renovar la clase política? Los partidos tienen que permanecer 200 años, 100 años como el APRA. Incluso liquidar al APRA, ¿qué sentido tiene?
Lo que hay que hacer es modernizarlos. Y si vienen nuevos partidos, mejor, que compitan con los viejos. Pero decir, todos estos no sirven cuando él ha sido aprista, cuando su padre ha sido constituyente aprista, es no honrar el pasado, no honrar la historia del país. Usted nos ayuda con su análisis, pero ¿cuál es su intuición como político? Ah, muy bien. Mi intuición pues tiene que estar muy controlada, ¿no? Yo no puedo expresarla porque sería muy irresponsable. Pero hay varios escenarios. A ver. El primer escenario es que hay dos balas, una de plata en el Congreso y otra de plata del Ejecutivo. El Ejecutivo es muy clara, disolver. Le tiene miedo a la cárcel el presidente Vizcarra, si no ya hubiera disuelto. Claro, pero para disolver... No he encontrado ninguna argumentación jurídica constitucional de sus asesores para disolver. Y la bala de plata del Congreso es vacarlo. Una de las dos balas se va a disparar. ¿Cuál cree que active primero? ¿Quién apriete primero el gatillo? Yo creo que tiene más poder el Congreso de la República, ¿no? O sea, ¿usted cree que el Congreso va a desestimar la propuesta? No tiene votos. O sea, él está enviando un proyecto de ley que requiere los 2/3 para la reforma constitucional o la mayoría absoluta, que son 66 votos, para ir luego a un referéndum. No tiene los votos. Ha perdido con el señor Salaverry, el que ha ganado Solaechea. Entonces, no tiene los votos. Es un suicidio. Este es un viaje hacia ninguna parte, una huida hacia adelante. Claro, pero es ahí donde muchos plantean, y se lo pregunto a usted también, es jurista, ¿puede aplicar ahí la cuestión de confianza? No. El artículo 206 de la Constitución dice: los asuntos de reforma constitucional dependen únicamente del Congreso. Y las leyes que reforman la Constitución no pueden ser observadas por el Ejecutivo. Por lo tanto, si no pueden ser observadas, no pueden ser motivo de una cuestión de confianza. Repito, cuando hay países constituyentes, hay asambleas constituyentes. Cuando hay países constituidos, la reforma constituyente convierte al Congreso en un poder constituyente derivado, vía artículo 206. Ahora, en medio de esta crisis, Ejecutivo, Legislativo, ¿tienen alguna capacidad de poder sentarse y proyectar un escenario el menos malo? Sí, eso se llama responsabilidad, eso se llama vocación de Estado, visión de Estado. La diferencia entre los políticos diarios de Tajín con los estadistas es que el estadista piensa en el Estado, no está pensando en su reelección, está pensando en el Estado. No tenemos estadistas a la vista, pero he escuchado a Mecha Arauz decir que con mucho gusto ella podría ser un puente para cualquier diálogo. El presidente Olaechea también lo ha dicho. Entonces, el primer Salvador de Solar está moderando su lenguaje y ya he visto que el presidente del Consejo de Ministros puede articular, junto con Olaechea, junto con Mecha Arauz, un trípode de mesa para poder pactar la salida. Pero el que siempre detona la mesa es el presidente de la República, que ayer en un acto sofista, demagogo, ha dicho: ¿por qué le temen al pueblo? El que le va a temer al pueblo será él. Esto es prestadito, ¿eh? Esto es muy prestado. Ahora, todo se ha centrado en el tema de reforma política, en el tema de reformas constitucionales, en el tema de la reforma de la justicia, y vemos que las planteadas en el referéndum pasado no surten los efectos, ¿no? Y todo está sujeto a las encuestas. Hemos visto una reciente encuesta que acaba de publicar Ipsos Perú por encargo del Grupo del Comercio, donde destaca que más del 70% está de acuerdo con que, uno, se adelanten las elecciones, se disuelve el Congreso, etcétera, etcétera. Pero en el plano propiamente de gobierno estamos viendo lo que está ocurriendo en el interior del país. El tema de la reconstrucción está paralizado. Generación de empleo no funciona. Crecimiento económico, ya lo han dicho los economistas. El IPE, Instituto Peruano de Economía, proyecta menos del 2.5 este año, cuando proyectaban 4, ¿no? Y hemos consultado a Jorge González Izquierdo, hemos consultado a varios economistas aquí, y todos coinciden. Y esto no es una concertación contra el gobierno, sino son hechos reales. Con Alonso Seguro hemos conversado hace unos días, que ha sido ministro de Justicia. ¿Qué es lo que puede ocurrir si el gobierno sigue fragmentando el país? No tenemos un gobernante, tenemos un administrador. Ese es el problema. Entonces, cuando no tienes un gobernante, porque él está concentrado en la política, está mal. La política es esencialmente economía. La política no es sociedad, la política es economía. Lo que quiere el ama de casa, el poblador,
El vecino del Valle del Tambo, el ciudadano de Tía María, lo que quiere es dinero que le repercute en su bolsillo. Los seres humanos entendemos rápidamente la economía. Entonces, él no entiende la economía. Y entonces no es un gobernante, no ejerce. Decirle al mundo, me voy dentro de en vez de irme el 2021, me voy el 2020, después de haber anunciado reforma constitucional, política y judicial, es un acto de irresponsabilidad. Y termino. Él se hizo una foto con todos los gobernadores del Perú, embaucándolos. Ahora la Macrosur lo ha plantado. La región de donde yo vengo lo ha plantado. Porque él ha otorgado una licencia a Tía María para la explotación de una mina y a continuación ha dicho, pero esa licencia no es licencia, sino que tienen que hablar primero con el pueblo. Vamos a ver, presidente Vizcarra, o me da usted una licencia o no me la da. Si me la da, la tengo que ejecutar. Y para conseguir la licencia hay que seguir un curso legal, ¿no? Que no se otorga en horas. Son hay años todo un de trámite. Primero la prospección, claro, luego la exploración y después la explotación. Hay todo un trámite y eso se llama seguridad jurídica. Claro. Eso está legislado, está en nuestras normas. Cualquier empresa nacional o internacional viene, compra su kit y sigue un procedimiento. Cuando concluye el procedimiento administrativo, la autoridad tiene que expedirte una licencia, o no. Ha podido decir claramente, mire usted, hasta que los pobladores de Tía María no se pongan de acuerdo, no le damos la licencia. Pero se la han dado. Ha ido el presidente de Arequipa y ha sido plantado por el gobernador regional de Arequipa. Entonces, en medio de todo ese caos, se ha asustado. Se ha asustado. Pero es que y no ha dicho, me voy un año. Pero no solamente es el presidente, el gobernador regional de Arequipa. Ahora 4 o 5 gobernadores de la macroregión sur. Macrosur ya le han planteado una agenda, ¿no? Que además es una valla muy alta, ¿no? Porque ya estamos entendiendo que la macroregión sur, en la posibilidad que se realice elecciones en el 2020, ese va a ser el principal tema de acción política en la macrosur, ¿no? Han pedido la reforma de la ley de minería, Así es. ¿no? Y el presidente de la República ha ido a engañar al Congreso y a mentirle al país y ha dicho, aquí traigo la reforma, y no la traía, no la presentó hasta el 31. O sea, no puede un jefe de Estado decir, aquí tengo la reforma para cortar el mandato hasta el 2020 y no presentarla. Y luego ha dicho en ese discurso, hay que reformar la ley de minería. ¿Cuál es su proyecto? No lo presenta. Es un acto de irresponsabilidad. Los ministros habrían incurrido en un acto de infracción constitucional porque el discurso del presidente, según la Constitución, tiene que ser aprobado por el Consejo de Ministros y ese discurso no ha sido aprobado por el Consejo de Ministros. Ahora, usted decía que el presidente Vizcarra no actúa como estadista, ¿no? Pero hay quienes piensan de que sí lo hace con cálculo político, ¿no? Eso no es ser estadista. No, eso es, a eso voy. Es utilizar la mala política, las malas artes de la política. Ese cálculo político, ¿por qué? Porque hace uso de los resortes del poder, ¿no? Y los resortes del poder, si son bien llevados, hay que aplaudirlos, ¿no? Pero si son activados, ¿no? Cómo generar o planear, ¿no?, hacia futuro una consolidación del poder, ahí está el peligro, ¿no? Bueno, la corrupción se nutre de estas indecisiones y de este avasallamiento de las instituciones. Está rompiendo las instituciones. Él se ha autonombrado presidente de la reforma de la Administración de Justicia. Yo no he visto en ninguna parte democrática, después de la Revolución Francesa, donde Montesquieu ha hablado de la división de poderes, que el presidente del Poder Ejecutivo presida la reforma judicial. Él es el presidente. Eso no se puede hacer. 2, él ha avasallado al fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Lo ha retirado, lo ha tumbado y ha impuesto su propia fiscal, la señora Ábalos. 3, tiene un control del Poder Judicial y de los fiscales que ahora está dándole espalda en el caso Odebrecht. Y ha querido imponer a su presidente en el Congreso, el señor Salaverry. No ha podido. Entonces tiene tumbos en el Congreso. El fiscal Pedro Chávarri todavía goza de buena salud y en el Poder Judicial ya el presidente Lecaros ha dicho, no voy a permitir interferencias en la actitud de mis magistrados. Y el defensor del pueblo ya ha dicho que no es una buena idea y el presidente del Tribunal Constitucional, que se ha retirado de la Junta Nacional de Justicia, han dicho que no es una buena idea
que el presidente ejecutivo sea también presidente judicial. ¿Qué nos espera en los próximos años? El desastre, Si seguimos así. el caos que nos espera. Repito, Pedro Pablo Kuczynski nos ha instalado en el infierno. Vizcarra es el administrador del fuego. Así estamos. ¿No le ve ninguna salida optimista a usted? La única salida es lo que inventó en su momento Juan Jacobo Rousseau en la Revolución Francesa, el contrato social, el diálogo, el pacto, el acuerdo. El acuerdo nacional se ha firmado en el 2002 y dura hasta el 2021. El acuerdo nacional no ha sido convocado, han convocado al señor Tuesta, han convocado señores que no hacen política para hacer la reforma política. Por Dios, hubieran llamado al doctor Luis Bedoya Reyes, ¿no? ¿Cómo es que están llevando gente? Como si a mí me llevaran a hablar de temas aeroespaciales. Yo no entiendo de temas aeroespaciales. ¿Cómo es posible? ¿Con qué irresponsabilidad han nombrado una junta de notables para ver el tema político, el tema judicial? Por Dios, lo que nos queda es el acuerdo nacional. Hay que convocar al acuerdo nacional, ponernos todos de acuerdo y decir, bueno, pues ya ha reconocido el presidente Vizcarra su incapacidad para gobernar. El presidente Salvador de Solar, del Consejo de Ministros, el primer, ha dicho anoche que sí, que hay una incapacidad mutua. El Congreso también ha dicho que quiere irse este año, que se vayan todos este año. ¿Cómo se hace eso? Renuncia a Vizcarra, renuncia a Mecha Arauz y Olaechea convoca las elecciones. Este año en Navidad tenemos nuevo gobierno. O sea, para usted esa es la salida. Es que la Constitución lo dice. ¿Por qué el presidente Vizcarra está buscando fórmulas fuera de la Constitución? Cuando la Constitución establece que cuando hay una crisis se resuelve de esta manera. El presidente Vizcarra se va, la presidenta Mecha Arauz se va y el presidente Olaechea, como hizo Valentín Paniagua, convoca elecciones y vamos todos a elecciones. Y en medio de esta convulsión, ¿quién se puede beneficiar? Una futura cercana elección. Los ultras. Esto beneficia a los ultras, ¿no? Entonces, claro, a todos los que quieren el caos, la anarquía, pues los beneficia. O sea, el presidente Vizcarra está sembrando toda una cosecha que luego será beneficiada por los ultras. Los ultras van a estar ahí representados en el próximo Parlamento. ¿Quién ha dicho que en poco tiempo, quién ha dicho que en un año pueden haber mejores congresistas? ¿Quién ha dicho? ¿De dónde han sacado eso? ¿No ha dicho el presidente Vizcarra que había que hacer una reforma constitucional para que la política tenga elecciones primarias, secundarias, terciarias y que se elijan a los mejores ciudadanos? ¿Y ahora qué dice? Que esa ley no se aplicaría. Ha caído muy claramente descubierta la careta del presidente. Su verdadero deseo es blindarse, autoblindarse y huir hacia adelante. ¿En perjuicio de quién? Del perjuicio del país. Más adelante veremos cómo la historia nos refresca dónde acabará el presidente Vizcarra si sigue en este despropósito. Parte positiva de esta crisis, que todavía el presidente Vizcarra no se ha salido del tablero. Todavía le he dicho al Congreso, oiga, solucionen ustedes esto. Debe mantenerse ahí el presidente Vizcarra y dialogar, por Dios, dialogar. Porque si él no dialoga, va a recibir de su propia medicina, porque ya dice la Biblia, el que a hierro mata, a hierro muere. Doctor Gustavo Pacheco, como siempre ha sido grato conversar con usted. Espero tenerlo más seguido, pues. Usted no quiere intervenir mucho en política, pero veo que está bueno, me dedico a la docencia política, justamente hoy día es cumpleaños del doctor Luis Molina, alcalde de Miraflores, formado en nuestro Instituto Internacional de Gobierno, ¿no? Pues hemos formado varios alcaldes, varios congresistas. Me dedico a la docencia política, creo que mi generación ya fue. Que vengan otras generaciones, pero que se dejen asesorar, que se dejen aconsejar. Sería como que Gareca pudiera llamar simplemente a la sub-23 que acaba de ser vapuleada en los Juegos Panamericanos y que reemplacen pues a Paolo Guerrero, que reemplacen, ¿no?, a Galese, porque no queremos una nueva clase deportiva. No, hay carrera militar, hay carrera policial, carrera eclesiástica, hay carrera periodística. ¿Cómo no va a haber una carrera política, por Dios? Vive el Perú y sereno. Le agradezco como siempre. Estuvo con nosotros el doctor Gustavo Pacheco, en su momento congresista, actual director ejecutivo del Instituto Internacional de Gobierno. Muchas gracias, mi estimado doctor. RCR, la red que comunica y une al Perú.